En el Pacífico de Guatemala existe un pueblo donde existió una cultura más antigua que los mayas y hoy me apetece conocer ese pueblo que comienza el día. Según investigadores, esa cultura estuvo al sur de Guatemala y lo más curioso es que estuvo en una finca que hoy está privatizada. Así que viajemos hacia ese pueblo. El clima pinta muy bien. Es que hay algo que me llamó la atención de este pueblo y eso me obligó a viajar hacia este lugar. Y es que algo sucedió muy extraño en esta parte. Una finca que tenía vestigios sobre una antigua cultura, pero también conoceremos más sobre la democracia, cómo está compuesta y qué nos puede ofrecer. El día marcha muy bien, pareciera que todo estuviera tranquilo, los rayos de sol empiezan a salir, pero así nos recibe la democracia, con una estructura que parece que el tiempo se hubiera detenido. Pero, ¿qué sucede en estos pueblos? Muy pocos textos hablan sobre estos pueblos, que pareciera ser que pasa desapercibido, un pueblo que ha tenido mucha historia y que con el paso del tiempo ha sido olvidada. Y también hay una gran controversia sobre la cultura que le dio auge a esta zona. Y es que hablar sobre estos pueblos es muy amplio porque abarca muchos temas sobre su economía, seguridad y sobre todo cómo es que juega la privatización un papel importante. Pero vean cómo es el ambiente en este pueblo. Y si se fijan, uno que otro transeúnte caminando, ¿cómo se siente el ambiente en esta zona? Un ambiente tranquilo, y para poder comprender se tiene que recorrer sus calles para tratar de saber si es seguro o no. Hay veces que las mismas personas te dicen, mira, no tienes que pasar más de acá porque es inseguro. Así es como uno empieza a conocer estos pueblos recorriendo tranquilo. Pareciera que el tiempo se hubiera detenido. Al caminar por sus calles y entender más cómo es el desarrollo, hay algo que quisiera entender. ¿Por qué a veces los pueblos se han ido desarrollando lentamente? ¿Qué más sucede? ¿Cómo es su economía? Y sobre todo, ¿por qué hay lugares tan seguros que puedes caminar de un lugar a otro sin ningún problema? ¡Wow! Mientras caminas sus calles, poco a poco vas tratando de comprender cómo es el desarrollo. Ves la diferencia de una casa con otra. Y si te fijas, estoy cerca de una casa que pareciera ser que quedó atrapada en el tiempo. Una casa que guarda mucha historia. A simple vista se puede notar que es una casa que ha pasado por muchos años en estas calles. ¡Wow! El desarrollo avanza a un ritmo lento. Ustedes saben que me encanta comer, disfrutar la comida de los pueblos. Toca descubrir qué más nos puede ofrecer la democracia. Pero lo que sí no falta es la amabilidad de la gente, ese cordial saludo que muchos pueblos tienen, pero también que a través del tiempo se ha perdido. Sin duda, suscríbanse para poder explorar más lugares. Y es que caminando he encontrado un hipódromo municipal Armando Fajardo Rodríguez. Es algo que muy pocos lugares tienen. ¡Qué genial! Un lugar y un espacio para poder disfrutar con la familia. Jugar y correr es casi imposible bajo este calor. Es algo increíble cómo nos sorprende este pueblito tan especial que tiene una historia muy fascinante. Pero poder jugar bajo este calor, creo que nosotros no aguantaríamos. Dejen en los comentarios si ustedes serían capaces de poder jugar bajo este calor. Aquí viene la mejor parte del hipódromo. Me han dejado grabar los caballos. Magnífico. Y es que hemos visto que en toda esta zona pasan distintos camiones. ¿Qué tan importante será esta zona? Y como ves, esta zona es muy transitada.
La democracia antes tuvo el nombre de Don García, luego en 1903 fue oficialmente llamado la democracia. Algo raro, ¿no? Y es que ahora entendamos más sobre la antigua cultura que estuvo en esta zona. Así que ponte cómodo porque esta historia es interesante. En una finca llamada Monte Alto encontraron vestigios de una antigua cultura. Y entonces, ¿qué cultura encontraron en la finca? Los vestigios de la cultura, según los textos que encontraron en la finca Monte Alto, son las pertenecientes a la cultura preolmeca. ¿Y quiénes fueron los preolmecas? Los preolmecas fueron una de las primeras civilizaciones de Mesoamérica, antecesores de la cultura olmeca, que habitaron la región del Golfo de México alrededor del 2500 a.C. Desarrollaron aldeas agrícolas, cerámica y una organización social compleja que sentó las bases para futuras culturas. Aunque menos conocidos que los olmecas, su contribución fue crucial en el origen de la civilización mesoamericana. Probablemente te estés preguntando por qué me llamó la atención de hablar de esta antigua cultura, y es posible que ninguno de nosotros, ni siquiera yo, creo haberla escuchado antes. Y es que es una cultura que vivió en la costa del Pacífico y que es muy poco mencionada en la historia de Guatemala. Pareciera ser que no se le dio importancia en su momento. En el siglo XX, investigadores y antropólogos trataron de investigar más sobre esta cultura, y según los textos, esta cultura pertenece a la cultura preolmeca, una cultura que fue encontrada en la finca Monte Alto y que al día de hoy algunos vestigios fueron trasladados desde esa finca hacia el Parque Central de la Democracia. Nadie se imaginaría que en la finca Monte Alto se encontrarían restos de vestigios de la antigua cultura preolmeca, pero poco tiempo después la finca fue privatizada y todo quedó en el olvido. Pareciera ser que nadie le dio importancia a esta cultura que habitó en la costa del Pacífico. Y como ves, un pueblo tranquilo, un pueblo donde encontraron vestigios de una antigua cultura, pero en la finca Monte Alto poco a poco fue privatizada. ¿Quién fue el historiador que estuvo en la finca Monte Alto y investigó acerca de esa cultura preolmeca? Hay varios antropólogos que investigaron acerca de esta cultura en la finca Monte Alto, pero también hay uno que se le puede resaltar que nada que ver con ser antropólogo, pero que le ha gustado mucho la investigación de este tipo de culturas, y es el doctor Rafael Padilla, que tiene más de 10 libros escritos y un libro de ellos en donde resalta la cultura que vivió en la democracia, específicamente en la de Monte Alto, y que él en sus textos alude acerca de estos vestigios que encontraron de las cabezas colosales y también los denominados barrigones. Y es que cada lugar tiene algo muy especial, y la democracia tiene un museo de la antigua cultura. Cada uno tendrá un juicio respecto a estas esculturas que se encuentran en el Parque Central, desde cabezas colosales hasta barrigones, que así fueron denominados. Y es que en el año 2019 la Universidad de Harvard realizó un estudio a las esculturas que se encuentran en el Parque Central, y es que estas esculturas dejaron sorprendidos a los investigadores, porque aún no se sabe por qué eran que estas esculturas poseían magnetismo en lugares específicos. Estoy justo en el Parque Central, un espacio seguro y tranquilo para descansar y árboles que dan sombra. Por allá, la Iglesia Católica, el mercado municipal y la municipalidad. Es que es increíble cómo está distribuido el Parque Central, y sobre todo un kiosco hermoso que embellece el pueblo. Imagínate por un momento un museo al aire libre y cómo una antigua cultura estuvo habitando en toda esta zona. Sin duda, suscríbanse para poder conocer más pueblos y cómo fue su historia, cómo fue la conquista y muchos hechos que fueron guardados y quemados en aquellos años. Una cultura muy importante de Mesoamérica que estuvieron en la costa del Pacífico de Guatemala y que fue muy poca conocida. Sin embargo, sí hay antiguas esculturas que fueron encontradas de estas antiguas civilizaciones que habitaron en la costa del Pacífico
Pacífico de Guatemala. Pareciera ser que todo haya quedado en el olvido, pero la democracia justo en el Parque Central nos hace recordar de aquella época. Y es que hay un autor muy específico que quiero resaltar y es Rafael Padilla, un hombre que intentó ingresar a la finca Monte Alto. Logró encontrar los antiguos vestigios de esta cultura, que le costó, sí le costó demasiado, porque en aquellos años era difícil el acceso a estos lugares y hoy por hoy tiene varios textos. Lo que hoy les digo solo es un simple resumen lo que pudo haber encontrado en la antigua finca. Hoy por hoy no se puede ingresar y aparte de ello puede ser que muchas de esas esculturas hayan sido ocultadas. ¿Realmente existieron los olmecas en la democracia? Déjenlo en los comentarios cuál es su opinión respecto a esta cultura. Dejando atrás todo esto, la democracia nos sorprende cómo está estructurado y cómo tiene su economía. ¿Qué tal te parece la democracia? Genial, fantástico. Al menos en la comida me ha parecido genial. He encontrado comida y eso me parece increíble. Pero también muy pocos pueblos tienen una estructura bien diseñada para poder comercializar. Y en el año 1903 fue llamado como democracia, antes tenía otro nombre. Un pueblo tranquilo, seguro, hemos caminado y recorrido sus calles cada una sin ningún problema. Al parecer, hasta el momento ha sido lo mejor. Caminar sin ninguna preocupación y sobre todo el comercio. Un pueblo fantástico, un pueblo increíble, un pueblo que nos ha mostrado cómo fue una cultura antigua que habitó en esta zona, más antigua que los mayas. Según Rafael Padilla, él caminó toda esta finca de Monte Alto y la curiosidad me llevó hasta este punto. Imagínense cómo Rafael Padilla caminó todo esto para poder encontrar esos vestigios de una antigua cultura. Pero lo más curioso que años después fue una propiedad privada. ¿Será que existe? ¿Será que hay vestigios en toda esta zona? Y sobre todo, ¿cómo es que una antigua cultura habitó en Guatemala? Y es que me he quedado sorprendido porque hemos llegado hasta el punto donde está la finca Monte Alto y ¿saben qué? Todo está privatizado, no hay ninguna manera de poder ingresar hasta esta zona y como ven, todas estas son planicies de caña de azúcar. Rafael Padilla tal vez en aquel momento caminó toda esta zona hasta encontrar ese punto donde estaban todos los vestigios y ahora es una finca privatizada. Esta finca guarda un misterio. Me he acercado en una de las talanqueras y he encontrado a un guardia resguardando el lugar. No he podido grabar por seguridad, por lo que me ha comentado de que este sitio de Monte Alto ya es privatizado y no se puede ingresar y que varios de estos vestigios fueron sacados de esta finca. Todo esto es un misticismo que al día de hoy no podríamos saber si aún quedaron restos en esta finca. Simplemente encontrarás en sus alrededores extensos cultivos de caña de azúcar y empacadoras que son parte de la finca. Increíble. Que vean lo que hemos encontrado en este punto, una casa que está abandonada, cómo la propiedad privada puede afectar a muchas personas. Y es que hemos estado en un punto donde según antropólogos encontraron vestigios de la antigua cultura y entonces en la democracia habitaron los preolmecas o los olmecas. Hay un debate entre varios puntos que tienen diferentes sobre estas antiguas culturas, pero dejen en los comentarios sobre si son los preolmecas o los olmecas. Así que ya saben, la democracia es un punto para adentrarnos más sobre una cultura que existió en Guatemala. No olvides suscribirte, nos vemos en una próxima amigos. Chao.